Ok. Buenas tardes a todos. Empezamos, ¿cierto? Sí. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Burbano, soy profesor de los estudios de arte de la UOC. El título de la ponencia del día de hoy es Realidades, Computación y Virtualidades. Y quiero proponer para empezar una serie de preguntas sobre algunos conceptos computacionales que tenemos por sobreentendidos y que creo que es importante revisitarlos para entender como la naturaleza híbrida de la realidad, digámoslo así, por utilizar el término que le da título al encuentro del día de hoy. Y voy a referirme tanto a trabajos de técnicos como de pensadores sobre estos temas. Entonces quisiera hacer una referencia al trabajo del filósofo checo-brasileño Willem Flusser. Es quizá uno de los pensadores sobre la tecnología, la fotografía, más desconocidos y a la vez más inspiradores, digamos. Quizá el libro del más conocido es un libro sobre la filosofía de la fotografía, y en este libro él propone unas reflexiones sobre lo que él llama imágenes técnicas. Las imágenes técnicas son imágenes que han sido construidas por aparatos, básicamente, ¿sí? Considerando, digamos, una diferencia entre aparato e instrumento, ¿sí? El pincel, un instrumento, y la cámara oscura para una fotografía, un aparato. Y las preguntas que propone él son increíblemente profundas, digamos. Él, por ejemplo, parte de hacer una distinción entre la escritura y la imagen icónica, la imagen fotográfica, digamos, ¿cierto? Diciendo que la escritura sirvió durante milenios para captar la realidad, para expresar la verdad, por ejemplo, y que ese ciclo se rompe con la aparición de la fotografía, porque para captar esa realidad no es necesario eventualmente escribirla, sino, por ejemplo, capturarla con una cámara, ¿cierto? Y eso lo lleva a decir la etapa en que hubo una preeminencia de la escritura en la comunicación humana es la historia, ¿cierto? O sea, entendiendo prehistoria, momentos que hay, ¿cierto? Ya documentos escritos, sería la historia, y lo que estamos viviendo a partir de la invención de la fotografía es la poshistoria o un después de la historia, porque la imagen empieza a desplazar el papel que tenía la escritura, como memoria, por ejemplo, ¿cierto? Y es difícil, digamos, confirmar sus ideas, porque son unas ideas que van como en unas direcciones muy interesantes, pero de pronto cambia de tema y tal, pero es su manera de pensar, digamos. Lo que sí es muy interesante es la potencialidad, digamos, que tiene su pensamiento, y que creo que es muy válido para el día de hoy, ¿cierto? Es decir, vivimos en un mundo en el cual las imágenes técnicas tienen una presencia constante en nuestras vidas, cada vez más, ¿cierto? Una persona en el medioevo europeo podría estar expuesta en toda su vida a ver 14 imágenes, ¿cierto? Sin reproducción de las imágenes, ¿cierto? Solamente imágenes hechas a mano, pinturas en una iglesia. Una persona podía visitar 2 ciudades en su vida, ver 2 iglesias, qué sé yo, ¿cierto? Y hoy por hoy un adolescente ve un TikTok de 1 minuto y le parece que es larguísimo, ¿cierto? Y esa es la realidad en la que vivimos. Entonces creo que la filosofía de Willem Flusser sobre las imágenes técnicas nos invita mucho a pensar, digamos, sobre esa profundidad del rol de la imagen en el presente, ¿cierto? No obstante, creo que hay un problema con las imágenes, con la concepción de imagen de Flusser, y es que esa distinción que él hace entre fotografía, ¿cierto?, como una imagen que no tiene una codificación, y en cambio la escritura como una práctica muy codificada, obviamente se enfrenta a un problema cuando ya no hablamos de fotografía análoga, sino de fotografía digital, porque la fotografía digital tiene las 2 instancias, ¿cierto? Es icónica, es fotografía, la podemos compartir, la vemos, pero por otro lado, en algún nivel, ¿cierto?, pues está codificada, ¿cierto? Es una serie de códigos de ceros y unos, que es lo que nos permite eventualmente enviarla a otro lugar o imprimirla y cosas por el estilo. Entonces creo que habría que revisitar esas ideas de él, ¿cierto?, sobre la poshistoria, sobre la relación entre escritura e imagen a la hora de pensar nuestra realidad contemporánea.
Acá están algunas de las imágenes digamos, la primera fotografía que se considera construida en Francia, ¿cierto? A principios en la segunda década del siglo XIX, ¿cierto? Y la primera imagen que se hizo con un escáner, ¿cierto? Una distinción, las imágenes bajas de resolución se ven muy parecidas, ¿cierto? Poco contraste, blanco y negro, pero mi impresión es que el hecho de que estas imágenes tengan por detrás un proceso de codificación las hace fundamentalmente diferentes. Y eso es, creo, lo que estamos viviendo en el mundo contemporáneo. Entonces, voy a tratar de proponer como tres preguntas, tres hipótesis, digamos, sobre conceptos que creemos que entendemos y que creo que se nos escapan de las manos a la hora de entenderlos y que estamos, por lo tanto, perdiendo una oportunidad importante de entender ese mundo de la imagen contemporánea, ¿cierto? El primero tiene que ver con la noción de píxel. Y estoy basado en un libro que se llama La biografía del píxel de Alvy Ray Smith. Les recomiendo mucho, que los que les interesa ese tema, es muy interesante. Y partimos, ¿cierto?, de entender que pareciera algo que ya está muy explicado, ¿cierto? El píxel es el acrónimo de pixel, que era pixel, que era picture element, ¿cierto? Que para empezar, eso es una tautología porque nos dice que las imágenes están hechas por pedacitos de imagen, ¿cierto? Que es como, esa definición es un poco tramposa. Y es el ladrillo de la visualidad contemporánea. Hay muchos textos sobre los píxeles, cómo han cambiado nuestra percepción y tal. Y sobre lo que yo quiero insistir es sobre la hipótesis, ¿cierto?, que los píxeles son invisibles, ¿cierto? O sea, la noción de píxel es una noción computacional. En últimas, es una secuencia de ceros y unos, si lo expresamos, ¿cierto? No es una categoría visual, ¿cierto? Y eso es algo que nos puede empezar a parecer extraño, ¿cierto? Muchas veces cuando las personas les preguntan, los píxeles, ¿dónde están? Dicen, mira, ahí están, RGB, y esa es una imagen, y ahí estamos viendo esta imagen que está hecha de puntos, que son píxeles, y hay textos que explican esto, y que crean conexiones con el puntillismo, tal, pero esos no son píxeles, esos son display elements, ¿cierto? Los píxeles son un modelo computacional que está detrás de esto, y que en un momento, después de una transducción, ¿cierto?, se vuelven visibles, y eso es algo que es bastante problemático. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si los píxeles son invisibles, ¿cierto?, ¿qué podemos pensar de la imagen digital? ¿Cierto? Se habla muchísimo de la imagen digital, en contraste con la análoga y tal. Y la siguiente hipótesis que quiero plantear es que la imagen digital no existe, ¿cierto? O, dicho de otra manera, la imagen digital no existe como una categoría perceptual. Si lo vemos con los ojos, es análogo, punto. Los ojos no ven ni ceros ni unos, los ojos ven luz, fotones, ¿cierto? Y toda esta idea de que estamos expuestos a una gran cantidad de imagen digital y tal, a lo que realmente se refiere, y es el punto que quizá no pensamos y que es lo más importante, es que la imagen es digital en tanto almacenamiento, procesamiento y transmisión. Ahí sí que es digital. Y este asunto creo que nos devuelve las preguntas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la visualidad contemporánea? En realidad, la imagen de una pantalla de computador y de un proyector, en realidad, en términos perceptuales, no es muy diferente a la imagen de un televisor, ¿sí?, que era análoga, digamos. O producida análogamente. Finalmente, todas las imágenes, si se quiere, son análogas, ¿cierto? Y esto es como que es interesante porque nos empieza a hacer entender que gracias a una serie de supuestos que tenemos sobre estos sistemas, creemos que entendemos algunas cosas y creo que hay un momento en que tenemos que revisitarlos porque está muy complicado que construyamos y que mucha gente construya discursos sobre esto. Y la tercera pregunta, ¿cierto? Es la hipótesis ¿qué son los bits? ¿Cierto? Si entonces dijimos que los píxeles son una secuencia de bits, ¿cierto? ¿Qué son los bits? Y los bits, ¿cierto? La primera distinción es que son secuencias de ceros y unos o unos y ceros, ¿cierto? Y que cuando hay paqueticos, ¿cierto? Hay un paquete específico de una cantidad de ceros y unos que se llama un byte y que son 8. En este caso, el 8 que estamos viendo ahí está representado
como 8 en el número binario que está en ese punto, ¿cierto? No sé si acá, ¿cierto? Acá están las unidades, acá están los 12, los 4, los 8 están aquí, ese es el número 8. Es una noción, si yo pudiera escoger como una pieza fundamental de la civilización humana, como un icono de la creatividad y tal, podría escoger el sistema de representación de los números binarios, ¿cierto? Es increíble, es un sistema, como es un sistema posicional, ¿cierto? De números como los dígitos que usamos con base 10, pero con base 2. Y hace esto que se puede hacer operaciones de una manera muy simple. Se puede representar todos los números posibles con una combinación solamente de 2 caracteres. Pero, atención a esto también es una abstracción, ¿cierto? O sea, cuando hablamos de ceros y unos, estamos hablando de la manera como nosotros los entendemos y como un programador, una persona que va a programar, entiende esos estados. Pero no son solo abstracciones, ¿cierto? Entonces vamos a irnos un poquito a la historia de la computación. Este es el Z3, un computador que construyó Konrad Zuse en 1942 en Alemania, posiblemente el primer computador funcional del siglo XX que utilizaba electricidad. Y él desarrolló todo su sistema en base a un solo instrumento, que era un relé, ¿cierto? O sea, un switch electrónico que permitía 2 estados, abierto o cerrado. Y en este computador, literalmente, podemos ver, y eso es a lo que voy, el bit funcionando, ¿cierto? Si es un 0 o es un 1. El punto es que es algo físico, que tendemos a no prestarle atención y pensar que es inmaterial y que no sé qué, porque no lo vemos, ¿cierto? Porque lo que sucede es que ha sucedido un proceso de miniaturización increíble para que esos sistemas que son físicos, ¿cierto? Que en este caso cada relé es un bit, ¿cierto? Eran aparatos como estos. Después, eso es como se ve un relé hoy por hoy. Hay gente que ha hecho modelos de estos computadores, ¿cierto? Acá estamos viendo, cada uno es un bit. Es increíble, si los pueden ver, está en el Museo de Tecnología de Múnich. Esa es una reconstrucción que hizo hace poco el hijo del profesor Zuse. Y lo más importante de este asunto es el siguiente, digamos, donde quiero ir es que no es que en esa época entonces los bits y los bytes, ¿cierto?, eran físicos, sino que hoy por hoy, en realidad, un relé fue reemplazado más adelante por los transistores, ¿cierto? Y lo que hace es que un transistor tenga un montón, ¿cierto?, de dispositivos similares a este. Obviamente un transistor hace más que lo que hace un relé, pero hace también, puede cumplir esa operación para representar ceros y unos, ¿cierto? Y son físicos. Y no solo son físicos, sino que, y esa es una pregunta que hace un historiador de la ciencia, es posiblemente el objeto manufacturado que más usamos los humanos, ¿cierto? Más que granos de arroz. Es decir, el chip de un celular de estos, el de un reloj, puede tener fácilmente 12 billones de transistores, un solo chip, ¿cierto? Entonces, el elemento manufacturado que más usamos en el presente, ¿cierto?, y que está en nuestros cuerpos ahora y tal, pues son los transistores. Y los chips, pues no son sino una colección de millones, en algunos casos miles de millones de transistores, ¿cierto? ¿Y qué son esos? Son los que van a representar los ceros y unos, ¿sí? O sea, categorías físicas. Entonces, ¿esto cómo se ha trasladado al mundo de la filosofía? Hay un debate increíble. Friedrich Hitler, un pensador alemán, dice, mira, lo que pasa es que el software no existe, ¿cierto? Y eso, un debate muy fuerte con Lev Manovich, y Lev Manovich le contesta y le dice, porque él es el pionero de los software studies, le dice, no, lo que no existe es el hardware, lo importante es la abstracción y tal, ¿cierto? Entonces, sin decir cuál de los dos es el ganador, pues, de la carrera, es importante saber que ese debate está presente. Y lo que quiero decir en últimas es que esto tiene unas implicaciones muy importantes en lo que consideramos real, físico, virtual y computacional, ¿cierto? ¿Y quiénes son quizás los que mejor han entendido esto? Son artistas, ingenieros y científicos que han hecho propuestas, digamos, de obras de arte, de tecnologías que cuestionan y que nos hacen reflexionar sobre estos temas, digamos. El primero que voy a mostrar es, entonces el primer video de Memo Akten. Es una obra de Memo Akten. Es un artista turco, ahora profesor de la Universidad de California en San Diego, y él empezó hace más o menos unos 6 años a hacer este tipo de proyectos, ¿cierto? En este caso lo que estamos viendo es una cámara que está tomando una valletilla, una tela, y él, en este lado estamos viendo en tiempo real, ¿cierto?,
un algoritmo que se ha entrenado con imágenes de paisajes, ¿cierto?, de pinturas, y en tiempo real, cuando se mueve la valletilla, lo que estamos viendo es que ¿cierto?, estamos viendo en tiempo real que se transfiere ese estilo a la imagen que tenemos como output, ¿cierto? Hoy por hoy ya se ha visto esto. En el momento en que se presentó por primera vez, era la primera vez que se veía esto en tiempo real y tal, hecho por un artista además, parte de su proyecto doctoral. Pero lo más interesante es la reflexión que está detrás. Esto es todo parte de un proyecto que se llama Aprendiendo a Ver, y lo que dice es, si hacemos un paralelo entre lo que sucede acá en el computador, ¿cierto?, una imagen original, digamos, de entrada, un algoritmo entrenado que ha sido entrenado con una serie de imágenes pictóricas y un output que representa tanto el input como el entrenamiento. Si llevamos eso a cómo vemos nosotros, los humanos, ¿sí?, si llevamos que ese proceso pueda ser similar al de los humanos en la percepción, en lo que estamos viendo en la realidad, lo que podemos concluir es que los humanos no vemos el mundo como es, sino como somos nosotros. ¿Cierto? Cómo la evolución ha modelado durante mucho tiempo nuestro sistema perceptual. Y mirar la realidad en últimas es una manera de verse a uno mismo. El documento de esta tesis doctoral es público, le recomiendo mucho, ¿cierto?, porque nos devuelve la pregunta sobre la percepción y la realidad, ¿cierto? Y trabajando con un sistema muy claro, tecnológico, machine learning, con implicaciones filosóficas muy claras, ¿cierto? Píxeles trabajando en el background, ¿cierto? Okay. Primero, no sé si lo conocían, el trabajo de él, es una persona muy interesante. Otra persona que trabaja también, en este caso con cascos, que puede ser interesante para entender esta relación entre lo análogo y lo digital. ¿Cómo estamos de tiempo? 5 minutos, okay, creo que estamos bien. Entonces, es el trabajo de Matthew Briand. Yo no sé si lo conocen, digamos, lastimosamente no hay un video, la mayoría de trabajos de esta época no están bien documentados, pero a ver si logro explicarlo bien, ¿cierto? Es un trabajo, creo, ¿por qué lo traigo? Porque es la obra que he visto con cascos que realmente me ha hecho preguntarme más sobre el problema de la realidad, ¿cierto? Y es totalmente análogo. Entonces, en ese momento era en el 2001 con monitores muy pequeños, ¿cierto?, como gafas de realidad aumentada, de realidad virtual hoy por hoy, y con una cámara, ¿cierto? Entonces tú te ponías el casco y veías literalmente lo mismo que estás viendo ahora, digamos, solamente que con la textura de video. Pero esto estaba interconectado con otra serie de cascos, ¿cierto?, análogamente también. Entonces, las otras personas estaban, digamos, en otro lado, ¿cierto?, viendo como la imagen, pero uno tenía un control remoto, y con el control remoto durante 3 segundos se podía ver el punto de vista de otra persona. Y era muy bizarro, porque pasaban cosas como la siguiente, por ejemplo, verse uno mismo de espaldas, ¿cierto? O sea, uno está viendo por 3 segundos la imagen de alguien que no cree reconocer, pero que es raro, y que resulta ser uno mismo visto desde otro punto de vista, ¿cierto? Usualmente mostraba estas obras en exposiciones, ¿cierto?, donde se veían otras obras de arte. Por ejemplo, yo la vi en el Pompidou. Sucedía que eventualmente uno veía lo que estaba viendo alguien antes como si fuera un déjà vu técnico, ¿cierto? Alguien que estaba en la anterior sala. Y uno, esa obra la acabo de ver hace un segundo. Y pasaba al revés. Uno veía cosas que solamente iba a ver después, como un déjà vu invertido, ¿sí?, como hacia el futuro. Y me interesa mucho porque es, digamos, muy sorprendente, como que aquí yo entendí esa idea de qué es una realidad virtual, que potencialmente puede ser una realidad aumentada, y es muy interesante que se hizo todo con dispositivos análogos, ¿okay? Y para conectarnos con el tema de los bits y los bytes, vamos al siguiente link. Les voy a mostrar el trabajo de una ingeniera y diseñadora que trabaja en Carnegie Mellon. Veamos el primer video ella trabaja sobre un tema que se llaman metamateriales, ¿cierto? Y ella dice, bueno, si finalmente los bits y los bytes son físicos, eventualmente se puede llevar esos procesos físicos a otros niveles, ¿cierto? Y eventualmente los materiales pueden llegar a tener propiedades de comportamiento, ¿cierto?, hasta cierto punto, memoria, cosas así, e inclusive computacionales.
Entonces estamos viendo acá un ejemplo con un papel, ¿cierto? Que al principio la resistencia que tiene el papel es muy leve porque si se pone en pesa, básicamente pues lo lleva hacia abajo, pero si hay un doblez, ¿cierto? Eventualmente el doblez hace que la resistencia sea mayor y que pueda sostener el peso. Entonces ella trabaja en modelos computacionales de encontrar la manera más, digamos, óptima para, por ejemplo, que si hay una superficie, un peso sobre este papel, exista una resistencia material como un resorte, digamos, con papel, digamos, tradicional. Y ella se ha dedicado a dictar una serie de talleres, ¿cierto? Y después lo que hace es combinar técnicas de construcción tipo Fab Lab con materiales muy simples como papel y crear ese tipo de comportamientos, ¿cierto? Aquí vamos a tener que saltar porque pensaba mostrar como varios pasos intermedios, pero salgamos de este video y vamos al último que está en el, si quiere, al penúltimo, perdón, al que dice Digital Machine Method, exacto. Y ella está ahora desarrollando, ¿cierto?, una serie basados en este mismo principio, de ya materiales y formas que son impresas en 3D, por ejemplo, que eventualmente tengan propiedades físicas. Por ejemplo, que el movimiento pueda ser considerado un código y ese código permita entrar a un lugar, ¿cierto? Que las manijas, en este caso, tengan memoria y vuelvan a estar de vuelta en el mismo lugar. Y lo interesante es que ella está desarrollando estos pequeños aparatos, ¿cierto?, a los cuales les llama células de bits, ¿cierto? O sea, está tomando el concepto del bit y llevándolo a un dispositivo material mínimo, ¿sí? Como el píxel, por ejemplo, ¿cierto? Y está desarrollando un trabajo realmente muy potente en este sentido, digamos, y educando a mucha gente en este campo. Entonces, hibridaciones, ¿cierto? Material, al punto que la materia misma pues, puede computar a nivel macro, ¿cierto? No solamente micro por allá, sino a nivel macro. Salimos de acá, ya que 2 minutos por ahí, ya casi. Entonces, ni hablar del hecho de que el ADN se puede programar hoy por hoy, ¿cierto? La nueva generación de Fab Labs tiende a ser como estos que estamos viendo, que es un Fab Lab que ya es un BioArt Laboratory, ¿cierto?, para hacer proyectos de este tipo. No voy a irme demasiado lejos con esto, pero quiero volver a una pregunta, y es el hecho de que el ADN se pueda programar, devuelve la pregunta a la computación, que es lo siguiente, y es, ¿la computación fue inventada o fue descubierta? Es decir, ¿era algo que existía ya en la naturaleza y que se descubrió? ¿O realmente es una invención abstracta que viene de la mente humana? Y creo que esa es una pregunta súper pertinente. Entonces, se supone que vivimos en una realidad aumentada, pero a veces nuestro poco entendimiento y el hecho de que no estemos tan conectados con obras de arte, con proyectos de diseño que cuestionan esto, hace que vivamos más bien en una realidad disminuida, ¿cierto? Y mi invitación es a visitar pensamientos como el de Wilhelm Flusser, por ejemplo, su teoría sobre las virtualidades que desarrolló al final de su vida, y eventualmente entender que la realidad tiene una serie de capas de virtualidad, ¿cierto? O sea, que en realidad estamos soñando la realidad permanentemente y que la realidad virtual técnica encima sería otro nivel que tiene también componentes tanto reales como virtuales, ¿cierto? Que no hay una distinción dialéctica entre los dos y que eso puede servir realmente para desarrollar proyectos que exploren el mundo híbrido, que es la invitación del día de hoy. Y con eso quiero darles las gracias. Espero que haya sido interesante.